Lo miré atentamente para comprobar si bromeaba, pero no me dio esa impresión. Yo no esperaba otra cosa. Los tipos como Coffey no conseguían apelaciones, al menos en aquellos tiempos. Después de 2 o 3 días de juicio, el mundo se olvidaba de ellos hasta que aparecía una noticia breve en los periódicos, informando que cierto individuo se había achicharrado vivo a medianoche. Pero un hombre con esposa, hijos o amigos a quienes esperar los domingos por la tarde era más fácil de controlar, sobre todo cuando el control se convertía en problema. Este no parecía el caso. Y era una suerte porque el tipo era enorme. Me moví un poco en el camastro, pero llegué a la conclusión de que mis partes me molestarían menos si me levantaba. Y lo hice. Coffey retrocedió con respeto y entrelazó las manos. Tu estancia en este lugar puede ser tranquila o difícil, grandulón. Todo depende de ti. Estoy aquí para decirte que no nos compliques las cosas, porque hagas lo que hagas acabarás en el mismo sitio. Te trataremos tan bien como te merezcas. ¿Alguna pregunta? ¿Dejan una luz encendida a la hora de dormir? Preguntó de inmediato, como si hubiera estado esperando la ocasión para hacerlo. Parpadeé. Los recién llegados al bloque me habían hecho muchas preguntas raras. En una ocasión me habían interrogado incluso sobre el tamaño de las tetas de mi mujer, pero ninguna tan rara como esa. Coffey sonreía, algo avergonzado, como si supiese que lo tomaríamos por idiota, pero aún así no pudiera evitarlo. Es que a veces me asusta la oscuridad, dijo, sobre todo cuando estoy en un sitio que no conozco. Miré su imponente corpachón y me sentí curiosamente conmovido. Créanme, a veces los prisioneros me conmovían. Uno nunca veía su peor parte, forjando horrores a martillazos como demonios en una fragua. Las celdas están bastante iluminadas durante toda la noche, dije. La mitad de las luces de la milla verde están encendidas desde las 9 hasta las 5 de la mañana. Entonces pensé que no tendría la más remota idea de qué estaba hablando. No podía diferenciar la milla verde del lodo de Mississippi, de modo que añadí, me refiero a las luces del pasillo. Hizo un gesto de alivio. No estaba seguro de que supiera lo que era un pasillo, pero podía ver las bombillas de 200 vatios en sus portalámparas de acero. Aquel día hice algo que no había hecho nunca por un prisionero. Le tendí la mano. Aquel día hice algo que no había hecho nunca con un prisionero. Le tendí la mano. Ni siquiera hoy sé por qué lo hice. Quizá fuese por la pregunta sobre las luces. Les aseguro que Harry Terwilliger se quedó de piedra. Coffey me estrechó la mano con sorprendente suavidad. Mi mano se perdió en la de él y eso fue todo. Tenía otra polilla en mi frasco asesino y nada más. Salí de la celda y Harry aseguró los dos cerrojos de la puerta. Por un par de segundos Coffey permaneció donde estaba, como si no supiese qué hacer a continuación, y luego se sentó en el camastro, entrelazó sus manazas entre las rodillas y agachó la cabeza, como un hombre que llora o reza. Luego dijo algo con su extraño acento sureño. Escuché sus palabras con absoluta claridad, y aunque no sabía mucho sobre lo que había hecho, no es preciso saber qué ha hecho un hombre para alimentarlo y cuidarlo hasta que le llega la hora de saldar sus cuentas, sus deudas. Sentí un escalofrío.
No pude evitarlo, dijo. Lo intenté, pero era demasiado tarde. 3. Tendrás problemas con Percy, dijo Harry mientras regresábamos a mi despacho. Dean Stanton, algo así como el tercero en la escala jerárquica. En el bloque no había tal cosa, o Percy Wetmore se habría ocupado de cambiar la situación de inmediato. Estaba sentado a mi escritorio, poniendo en orden los archivos, una tarea para la que yo nunca parecía tener tiempo. Cuando entramos alzó la cabeza por un instante, se acomodó las gafas con el pulgar y volvió al papeleo. He tenido problemas con ese pájaro desde el día en que llegó, dije al tiempo que me separaba los pantalones de la entrepierna con un respingo. ¿Has oído lo que gritaba cuando trajo a ese grandulón? No pude evitarlo, dijo Harry. Estaba ahí, ¿recuerdas? Yo estaba en los lavabos y lo oí perfectamente, dijo Dean. Levantó un papel a la luz de modo que pudiera ver que, además del correspondiente texto mecanografiado, tenía una mancha circular de café. Y luego lo arrojó a la papelera. Muerto andando. Debe de haberlo leído en una de esas revistas que tanto le gustan. Y quizá fuese así. Wetmore era un fósforo de Argosy, Stagg y Men's Adventure. Al parecer había un relato sobre prisiones en cada número, y Percy los leía con avidez, como si se tratara de un trabajo de investigación. Tal vez intentara saber cómo comportarse y creyese que encontraría la información en esas revistas. Llevaba ahí 6 meses. Había llegado poco después de Anthony Ray, el asesino a sueldo, y todavía no había tenido oportunidad de participar en ninguna ejecución. Conoce a gente, dijo Harry. Tiene contactos. Tendrás que responder por echarlo del bloque, y más aún, por esperar que trabaje de verdad. No esperaba que lo hiciera, dije, y era cierto, aunque quizá albergase alguna esperanza. Bill Dodge no era la clase de hombre que permite que un tipo se quede mirando cómo trabajan los demás. Por el momento estoy más interesado en el grandulón. ¿Crees que dará problemas? Harry sacudió enérgicamente la cabeza. En el juicio que se celebró en el condado de Trappingus se portó como un corderito, dijo Dean. Se quitó las gafas sin montura y las limpió en el chaleco. Claro que le habían puesto más cadenas de las que Scrooge vio en El fantasma de Morley. Aunque si hubiera querido habría podido cargarse al mismísimo demonio. Es una broma, ¿la entiendes? Alusión a los cuentos de Navidad de Charles Dickens, y juego de palabras entre el apellido de dicho autor y Dickens. En inglés, demonio. Sí, dije, aunque no tenía idea de qué hablaba. Pero detestaba que Dean Stanton se quedara conmigo. Es grande, ¿ah? Dijo Stanton. Sí, asentí, como un monstruo. Quizá tengamos que subir la potencia de la freidora para asar su enorme culo. No te preocupes por la freidora, dije con aire ausente. Hace que los grandulones parezcan niños de pecho. Dean se frotó los lados de la nariz, donde las gafas habían dejado un par de marcas rojas, y asintió con la cabeza. Eso sí que es cierto, dijo. ¿Alguno de ustedes sabe dónde vivía antes de aparecer en Tefton? Era Tefton, ¿verdad? Sí, respondió Dean. Tefton, en el condado de Trappingus.
Antes de aparecer por allí y hacer lo que hizo, nadie lo conocía. Supongo que iba de un sitio a otro. Si te interesa, quizá puedas encontrar más información en los periódicos. En la biblioteca de la prisión conservan los ejemplares del último año y medio y no se los llevarán hasta la semana que viene. Sonrió. Aunque seguramente tendrás que oír las quejas y los chillidos de tu compañero de arriba. De todos modos creo que iré a echar un vistazo, dije. Y lo hice aquella misma tarde. La biblioteca de la prisión se hallaba en la parte trasera del edificio y pronto se convertiría en un supermercado para los presos. O al menos ese era el plan. Estaba claro que alguien quería llenarse los bolsillos a costa de los pobres reclusos. Pero nos encontrábamos en plena depresión y debía reservarme mis opiniones. También tendría que haber cerrado la boca en el incidente con Percy. Pero un hombre no puede vivir mordiéndose la lengua. Por lo general, la lengua nos mete en más problemas que la polla. En fin, lo cierto es que lo del supermercado nunca se concretó. Y de cualquier modo, la primavera siguiente la prisión se trasladó a 90 kilómetros de allí, en el camino a Brighton. Más trapicheo, supongo. Más dinero en juego. Pero a mí me daba igual. La administración se había mudado a un edificio nuevo al este del patio. La enfermería estaba en pleno traslado. ¿Quién había sido el soquete que había decidido instalarla en la segunda planta? Quien había sido el soquete que había decidido instalarla en la segunda planta era otro de los grandes misterios de la vida. Y la biblioteca solo conservaba parte de su material, aunque nunca había estado bien surtida, y se hallaba desierta. El viejo edificio era una sofocante caseta cubierta de tablas de chilla, encajada de algún modo entre los bloques A y B. Los baños de ambos bloques daban allí, de modo que siempre se percibía un ligero olor a miados. Y quizá fuese esa la única razón de peso para hacer la mudanza. La biblioteca tenía forma de L y no era mucho más grande que mi despacho. Busqué un ventilador, pero todos habían desaparecido. Debía de haber más de 30 grados allí dentro. Y cuando tomé asiento sentí una punzada ardiente en la entrepierna, como si tuviese una muela infectada. Sé que la comparación es absurda teniendo en cuenta la zona de la que hablo, pero fue la única que se me ocurrió. La cosa empeoraba durante y después de mear, lo que acababa de hacer antes de entrar. Aunque no lo había notado, allí había otro tipo. Un viejo y larguirucho preso de confianza llamado Gibbons, que dormitaba en un rincón con una novela del oeste en el regazo, y el sombrero caído sobre los ojos. Por lo visto no le molestaban el calor ni los gruñidos. Golpes y ocasionales juramentos procedentes de la enfermería, donde debía de hacer por lo menos 3 grados más. Esperaba que Percy Wetmore disfrutara de ello. Con cuidado de no despertar al viejo me dirigí a la pata más corta de la L, donde se guardaban los periódicos. A pesar de lo que Dean me había dicho, pensé que habrían desaparecido junto con los ventiladores, pero no era así, y no me costó trabajo encontrar la historia de las gemelas Detterick. El crimen había acaparado los titulares de la prensa desde que se había cometido en junio, hasta después del juicio, celebrado en julio. En aquellos tiempos estos asuntos se resolvían mucho más rápido. Pronto olvidé el calor, los ruidos procedentes de la planta superior y los ronquidos del viejo Gibbons. Por desagradable que fuese, era imposible no imaginar el contraste entre aquellas niñas de 9 años, con sus suaves cabelleras rubias y sus encantadoras sonrisas,
con el gigantesco y oscuro corpachón de Coffee. Dada su estatura, era fácil imaginarlo devorándolas, como el ogro de un cuento de hadas. Pero lo que había hecho era aún peor, y había sido una suerte para él que no le hubiesen linchado de inmediato a la orilla del río, aunque no podía decirse que corriera mejor suerte en el pasillo de la muerte, esperando el momento de sentarse en el regazo de la freidora. 4. El rey algodón había sido destronado en el sur unos 70 años antes, y no volvería a reinar. Sin embargo, durante la década de los 30, había experimentado un breve renacimiento. Ya no quedaban plantaciones de algodón, pero sí 40 o 50 granjas prósperas que se dedicaban a su cultivo en el sur de nuestro estado. Klaus Detherick era el propietario de una de ellas. Según los cánones de los 50, apenas habría estado un escalón por encima de un pobre diablo. Pero en aquellos tiempos se le tenía por próspero solo porque podía pagar las cuentas al contado, al final de casi todos los meses, y mirar al banquero a los ojos si se cruzaban en la calle. La casa de la granja era grande y cómoda. Aparte de los beneficios del algodón, la familia contaba con un par de entradas adicionales, derivadas de la crianza de gallinas y vacas. Detherick y su esposa tenían 3 hijos, Howard de unos 12 años, y las gemelas, Cora y Kate. Una calurosa noche de junio las niñas quisieron dormir en la galería cubierta que se extendía a un lado de la casa. Era toda una aventura para ellas. La madre les dio un beso de buenas noches poco antes de las 9, al caer la noche. Cuando volvió a verlas, las gemelas yacían en sus ataúdes, después de que el encargado de pompas fúnebres reparara la mayor parte de los daños. En aquellos tiempos las familias del campo se acostaban temprano. En cuanto oscureciera debajo de la mesa, solía decir mi madre, y dormían a pierna suelta. De hecho, eso es lo que hicieron Klaus, Marjorie y Howie Detherick, lo que hicieron Klaus, Marjorie y Howie Detherick la noche en que se secuestraron a las gemelas. En otras circunstancias, Klaus había despertado con los ladridos de Bowser, el enorme pastor escocés de la familia. Pero el perro no ladró aquella noche, ni nunca volvería a hacerlo. Klaus se levantó al alba para ordeñar las vacas. La galería estaba a un costado de la casa, al otro extremo del granero, y al hombre ni se le ocurrió comprobar cómo estaban las niñas. Tampoco le sorprendió que Bowser no saliera a su encuentro. El perro detestaba a gallinas y vacas por igual, y solía esconderse en su caseta, detrás del granero, hasta que las tareas estaban hechas, a menos que se le llamara, y aún así con insistencia. Marjorie bajó 15 minutos después de que su esposo se pusiese las botas en el vestíbulo y se dirigiera al granero. Preparó café y puso a freír tocino. El aroma del desayuno atrajo a Howie a la planta baja, pero no a las niñas. Mientras cocía los huevos en la grasa del tocino, la madre mandó al niño a buscarlas. Klaus querría que salieran a recoger huevos frescos en cuanto acabaran de desayunar. Pero aquella mañana en la casa de los Detherick nadie desayunó. Howie regresó de la galería con la cara pálida y los ojos poco antes somnolientos completamente abiertos. «No están», dijo. Marjorie salió a la galería más enfadada que alarmada. Más tarde diría que había supuesto que las niñas habían salido a recoger flores al amanecer. Eso u otra travesura propia de su edad. Después de echar un vistazo descubrió el motivo de la palidez de Howie. Gritó, más bien chilló,
llamando a Klaus, y éste llegó corriendo con las botas empapadas con la leche del cubo que acababa de derramar. Lo que encontró en la galería habría bastado para que al padre más valiente le temblaran las rodillas. Alguien había arrojado a un rincón las mantas en que las niñas se habían envuelto al refrescar por la noche. La puerta de la mampara había sido arrancada de sus goznes y apoyada precariamente contra un muro del patio. Y tanto en las tablas de la galería como en los escalones que había al otro lado de la puerta arrancada, se veían manchas de sangre. Marjorie suplicó a su esposo que no fuese a buscar a las niñas solo, y que tampoco llevara a su hijo con él. Pero podría haberse ahorrado la saliva. Klaus tomó la escopeta que guardaba en el vestíbulo, lejos del alcance de las manos de los niños, y le pasó a Howie la 22 que pensaba regalarle en julio, para su cumpleaños. Luego se marcharon sin prestar la menor atención a la mujer que gritaba y lloraba, preguntándoles qué harían si se encontraban con una pandilla de vagabundos o un grupo de negros salvajes escapados de la próspera granja de Lavin. Yo creo que los hombres tenían razón, ¿sabes? Aunque la sangre no estaba líquida, tampoco mostraba el color granate que adquiere después de haberse secado, y seguía pegajosa y roja. El secuestro debía de ser reciente. Klaus seguramente supuso que aún quedaba alguna posibilidad de que las niñas continuasen con vida, y estaba resuelto a correr cualquier riesgo para comprobarlo. Ninguno de los dos tenía experiencia en seguir un rastro. No eran cazadores, sino granjeros, hombres que solo se internaban en el bosque en temporada para perseguir mapaches y ciervos, y no porque les gustara, sino porque era lo que se esperaba de ellos. Además, el terreno que rodeaba la casa estaba lleno de barro y era un laberinto de huellas. Detrás del granero descubrieron por qué Bowser, mal mordedor pero buen ladrador, no había dado la voz de alarma. Estaba tendido con medio cuerpo fuera de la caseta que había sido construida con los tablones sobrantes del granero. Encima del ventanuco arqueado había un letrero con la palabra Bowser, prolijamente grabada. Vi la foto en uno de los periódicos, y la cabeza giraba de modo que el hocico quedaba prácticamente en la parte del cuello que correspondía a la nuca. Como le había dicho al fiscal, a John Coffey durante el juicio, solo un hombre con una fuerza enorme podía haber hecho algo semejante a un animal. Luego había mirado con expresión significativa al defensor, centrado detrás de la mesa de la defensa con la cabeza gacha, y vestido con un flamante par de pantalones pagados por el Estado, que por sí solos parecían merecer una condena. Junto al perro, Klaus y Howie encontraron un trozo de salchicha cocida. La teoría, bastante probable, no me cabe duda, era que Coffey había ofrecido un señuelo al perro, y luego, mientras éste comía, le había roto el pescuezo con un poderoso giro de muñecas. Detrás del granero se extendía el prado de Detrick, donde aquel día no pasaría ninguna vaca. Estaba empapado con el rocío de la mañana y las huellas clarísimas de un hombre. Lo cruzaban en diagonal en dirección a la llanura del norte. Pese a que estaba casi histérico, Klaus Detrick vaciló antes de seguir las huellas. No es que tuviera miedo del hombre o de los hombres que se habían llevado a sus hijas, sino que temía seguir un rumbo equivocado, caminar en la dirección errónea en un momento en que cada segundo contaba. Howie resolvió el dilema al encontrar un trozo de tela de algodón amarilla en un arbusto, justo detrás del patio de entrada. El mismo trozo de tela que,
Con lágrimas en los ojos, Klaus identificó en el juicio como parte del pijama de su hija Kate. 20 metros más allá, colgado de una rama de enebro, encontraron un jirón verde del camisón de Cora, que Cora tenía puesto cuando dio las buenas noches a mamá y papá. Los Deathrick, padre e hijo, corrieron empuñando las armas como hacen los soldados cuando cruzan territorio enemigo bajo fuego cerrado. Lo sorprendente de los sucesos de aquel día es que el niño no que corría desesperadamente detrás de Klaus, temiendo quedarse atrás, no cayera al suelo y le metiera una bala en la espalda a su padre. La granja tenía teléfono, otra señal de que Deathrick prosperaba, al menos moderadamente para los tiempos que corrían. Y Marjorie lo usó para comunicarse con el mayor número de vecinos posible, contándoles la catástrofe que les había caído encima como un rayo en un día soleado. Consciente de que cada llamada originaría otras, y que la noticia se extendería como un reguero de pólvora. Finalmente levantó el auricular por última vez y pronunció las palabras que eran casi la marca de la fábrica, del servicio telefónico de la época, al menos en las comunidades rurales del sur. ¿Telefonista? ¿Está en la línea? La telefonista estaba allí, tan horrorizada por lo que había oído, que demoró un momento en esperar en responder. Por fin lo consiguió. Sí, señora Deathrick. Y estoy rezando al bendito Jesús para que sus niños se encuentren bien. Gracias, respondió Marjorie. Pero ¿podría pedirle al señor que espere un momento y ponerme con la oficina del sheriff en Tefton? El sheriff del condado de Trapingus era un viejo con nariz de borracho, una barriga como una tina y una cabellera cena, tan fina que parecía la pelucilla de los limpiapipas. Yo lo conocía bien. Había visitado Cold Mountains muchas veces para presenciar el último viaje de aquellos, a quienes llamaba sus muchachos. Los testigos de una ejecución se sentaban en sillas plegables, idénticas a las que seguramente habrán usado alguna vez en funerales. Cenas de la iglesia o partidas de bingo en una granja. De hecho, en aquel entonces nosotros tomábamos prestadas las nuestras de una de las granjas de la vecindad. Y cada vez que el sheriff Homer Crebu se sentaba en una de ellas, yo esperaba que la silla cediera y se desmoronara. Temía y ansiaba ver ese día, pero nunca llegó. Poco tiempo después, no debe de haber pasado ni un año, del secuestro de las gemelas, Deathrick tuvo un ataque al corazón en su oficina, al parecer mientras se follaba a una negra de 17 años llamada Daphne Shortleff. Hubo un montón de cotilleos al respecto, sobre todo porque en época de elecciones, el sheriff iba de aquí para allá acompañado de su esposa y sus 6 hijos. En aquel entonces se decía que cuando uno aspiraba a un cargo, o se comportaba como un santo o estaba perdido. Pero, como ya sabrán, a la gente le encantan los hipócritas. Saben que llevan uno en su interior, y siempre resulta agradable enterarse de que han pillado a alguien con los pantalones abajo y la polla levantada, y que ese alguien no es uno. Además de hipócrita, el sheriff era incompetente, la clase de tipo que se hace fotografiar acariciando el gato de la anciana, después de que otro... El agente Rob McGee, por ejemplo, arriesgara el pescuezo para bajar de un árbol al animal en cuestión. McGee escuchó los balbuceos de Marjorie Deathrick durante un par de minutos. Luego la interrumpió con 4 o 5 preguntas expeditivas y bruscas, como un luchador profesional que asesta varios golpes rápidos en la cara de su contrincante,
tan pequeños y fuertes que la sangre comienza a manar antes de que éste alcance a sentir dolor. Llamaré a Bobo Marchand que tiene perros. Quédese donde está, señora Dethrick. Si su marido y su hijo vuelven, haga que también se queden allí. Por lo menos inténtelo. Entretanto, su marido y su hijo habían recorrido 4,5 kilómetros en dirección al noroeste, tras el rastro del secuestrador, pero lo perdieron al llegar al bosque de pinos. Como ya he dicho, no eran cazadores, sino granjeros, y para entonces ya sabían a qué clase de alimaña perseguían. En el camino habían encontrado la chaqueta amarilla del pijama de Kate y otro trozo del camisón de Cora. Ambos estaban cubiertos de sangre, y ni Klaus ni Howie tenían tanta prisa como al principio. A esas alturas, una certeza helada se había filtrado en la esperanza ardiente de los Dethrick, descendiendo como el agua fría, hundiéndose en sus corazones por ser más pesada. Se internaron en el bosque en busca de pistas, pero no encontraron nada. Exploraron otro sitio con los mismos resultados, y por fin un tercero. Esta vez hallaron un reguero de sangre a los pies de un pino. Durante unos minutos lo siguieron hacia donde parecía apuntar, y continuaron explorando en los alrededores. Para entonces eran las 9 de la mañana, y oyeron gritos y ladridos de perros a sus espaldas. Rob McGee había organizado una cuadrilla de voluntarios en el tiempo en que el sheriff Cribus habría necesitado para terminar su taza de café con brandy. Y un cuarto de hora después alcanzaron a Klaus y Howie Dethrick. Que deambulaban a tientas por el bosque. Se pusieron en marcha de inmediato, guiados por los perros de Bobo. McGee permitió que Klaus y Howie los acompañaran, aunque temían descubrir la verdad. Aunque temían descubrir la verdad, no se habrían marchado por más que se les ordenara. Pero los obligó a descargar las armas. McGee dijo que los demás también lo habían hecho porque era más seguro. Lo que ni él ni nadie les dijo a los Dethrick fue que eran los únicos que habían tenido que entregar las municiones. Aturdidos y ansiosos por despertar de aquella pesadilla, padre e hijo obedecieron. Cuando Rob McGee exigió a los Dethrick que descargaran sus armas y le entregaran las balas, probablemente salvó la miserable vida de Coffee. Los perros los condujeron ladrando y aullando en dirección noroeste, a lo largo de varios kilómetros de pinares. Por fin llegaron a la orilla del río Trapingus, que en aquel punto es largo y tranquilo, y corre hacia el sudeste entre colinas bajas y arboladas, donde familias llamadas Cray, Robinet y Duplessis todavía fabrican sus propias mandolinas y escupen los dientes podridos mientras aran. El sur profundo donde los hombres se ocupan de las serpientes el domingo por la mañana y se acuestan con sus hijas el domingo por la noche. Yo conocía a aquellas familias, pues casi todas enviaban carne a la freidora de tanto en tanto. Al otro lado del río, los miembros de la cuadrilla podían ver el sol de junio brillar sobre las vías del ferrocarril del sur. A 1,5 kilómetros río abajo, un viaducto cruzaba hacia las minas de carbón de West Green.